Las luces fluorescentes del hospital privado de Westbridge zumbaban suavemente, como si también esperaran algo. Anna Monroe, una joven enfermera de ojos soñadores y alma compasiva, caminaba por los pasillos blancos y relucientes. Había trabajado allí casi 2 años, pero esa mañana el aire parecía distinto, más denso, cargado de un presentimiento que no lograba explicar. El sonido de sus pasos resonaba cuando llegó a la oficina del Dr. Harris, jefe de neurología. ¿Habría hecho algo mal? ¿La transferirían a otra área? Con el corazón acelerado, golpeó la puerta de madera pulida. «Adelante», dijo una voz grave al entrar. Encontró al Dr. Harris junto a la ventana, las manos entrelazadas a la espalda, mirando el horizonte. La oficina olía a cuero caro y desinfectante, pero el ambiente era más solemne que de costumbre. «Anna», dijo finalmente, volviéndose hacia ella, «tenemos un paciente que requiere cuidados muy especiales. Este trabajo no es para los débiles de corazón». El ceño de Anna se frunció. ¿Qué clase de paciente? Intentando sonar segura, el doctor señaló un grueso expediente sobre su escritorio. «Grant Carter», dijo con seriedad. Anna sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El Grant Carter, incluso si no hubiera reconocido el nombre. La portada del archivo lo decía todo. Un recorte de periódico en blanco y negro, mostrando los restos de un automóvil destrozado. 1 año atrás, el joven multimillonario más enigmático de la ciudad había sufrido un accidente devastador. Su auto deportivo se había precipitado desde un puente en medio de la noche, dejándolo en coma. Desde entonces, Grant Carter, el implacable y casi intocable director de Carter Enterprises, el hombre que había construido un imperio antes de los 32 años, ahora era solo una sombra atrapada en su propio cuerpo. «Su familia casi no lo visita», continuó el doctor, «y la mayoría del personal médico hace lo mínimo indispensable. Pero él necesita a alguien que realmente se preocupe, alguien que esté dispuesto a estar ahí». Anna respiró hondo. Era un desafío enorme, cuidar de un hombre que quizá jamás despertaría. Sin embargo, algo en su interior ya sabía la respuesta. «Lo haré», dijo con determinación. El doctor Harris asintió con un brillo de aprobación en los ojos en Piscis esta noche cuando Anna entró en la suite privada del último piso. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. No era como las frías habitaciones de hospital. Aquí había muebles de roble oscuro, lámparas de cristal y una sensación de lujo detenido en el tiempo. En el centro, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos, yacía Grant Carter. Anna sintió un nudo en la garganta, a pesar de la palidez y la inmovilidad. Era impactantemente atractivo, a mandíbula firme, pestañas oscuras, hombros anchos. Si no fuera por su quietud absoluta, podría parecer simplemente dormido. Ann se acercó con cautela, ajustó el suero y preparó la toalla tibia para limpiarlo. El primer contacto de la tela contra su piel le provocó un escalofrío inexplicable, como si él pudiera sentirla, como si en algún rincón de su inconsciencia supiera que no estaba solo. El monitor cardíaco siguió marcando su ritmo constante. Anna sonrió levemente y murmuró en voz baja: «Supongo que no tienes voto en esto, ¿verdad?». El silencio fue su única respuesta. Durante días, su rutina se volvió un ritual: bañarlo, cambiarle las sábanas, controlar sus signos vitales. Pero poco a poco empezó a hablarle, contándole historias sobre su día, sobre el mundo exterior. «Deberías ver la comida de la cafetería. Grant», bromeó una noche, «es tan mala que dudo que sobrevivieras a ella, incluso siendo millonario». El pitido del monitor fue su única compañía, pero Anna comenzó a sentir que alguien la escuchaba de verdad. Hasta que un día, mientras le limpiaba el rostro con delicadeza, creyó ver un movimiento en su respiración
Se detuvo. ¿Se había movido su mano? Ana se quedó inmóvil, los ojos fijos en la mano de Grant. El cuarto estaba en silencio absoluto, solo roto por el constante bip del monitor cardíaco. Nada en su mano seguía quieta. Ann soltó una pequeña risa nerviosa y negó con la cabeza. Estoy empezando a alucinar, susurró. Tal vez la que necesita una cama en este hospital soy yo. Pero la sensación no la abandonó. Y unos días después, volvió a suceder. Esta vez, mientras acomodaba la almohada, sintió la presión más ligera contra su muñeca en su corazón. Dio un vuelco, miró hacia abajo. Sus dedos se habían movido. Apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que el mundo dejara de girar por un segundo. Grant susurró sin darse cuenta. El monitor siguió con su ritmo sereno. Indiferente, Ann colocó su mano sobre la de él, sintiendo su calor, su quietud y la posibilidad de un cambio. Ann, cuando terminó su turno, fue directo al despacho del Dr. Harris. Se movió, dijo con voz temblorosa. El doctor la miró con escepticismo. ¿Estás segura? Al principio pensé que lo imaginé, admitió Ana, pero ha pasado más de una vez. Sus dedos se contraen, su mano se desplaza. Es poco, pero es real. El médico suspiró y asintió. Haremos pruebas, pero no te ilusiones demasiado. Puede ser simple espasmo muscular. Ana asintió, pero en el fondo algo le decía que no era un simple reflejo. Días después, los resultados confirmaron lo que ella presentía. Hay mayor actividad cerebral, anunció el Dr. Harris, mostrándole los estudios. Sus respuestas neurológicas son más fuertes que antes. El corazón de Ana dio un salto. ¿Eso significa que está despertando? El doctor dudó. No necesariamente, pero es una buena señal. Esa noche, mientras se sentaba junto a la cama de Grant, Ana le habló más de lo habitual. No sé si puedes oírme, murmuró, pero algo me dice que sí. Ann lo miró. Su rostro seguía inmóvil, pero por primera vez no se sintió sola. En la habitación comenzó a contarle sobre su infancia, sobre el pequeño pueblo en el que creció, sobre su sueño de ser enfermera. Las palabras salían como un río que no podía detener. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que amaneció. Al día siguiente, el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con tonos dorados. Ana enrolló sus mangas y preparó el agua tibia para su rutina diaria. ¿Sabes?, le dijo, sonriendo. Estoy pensando en adoptar un perro. Así tendría a alguien que me escuche, sin quedarse callado todo el día. Ann suspiró y negó con la cabeza. Muy grosero de tu parte no responderme. Bromeón. Pasó la toalla sobre su brazo, pero esta vez algo diferente ocurrió. A los dedos de Grant se cerraron, débiles pero firmes. Alrededor de su muñeca Ana se quedó helada. Su respiración se detuvo. El tiempo pareció alargarse, y entonces sus ojos se abrieron de golpe. Esos ojos, azules, como un océano en tormenta, la miraron con desconcierto, con vulnerabilidad, pero llenos de vida. Ana sintió que las rodillas se le doblaban. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El cuenco de agua cayó al suelo con un golpe sordo. El agua, esparciéndose por el piso brillante. Dios mío, exclamó, presionando el botón de emergencia en la pared. Paró. En segundos, la habitación se llenó de médicos y enfermeras. ¿Qué pasó?, preguntó el Dr. Harris, acercándose de inmediato a la cama. Se movió, abrió los ojos, me miró, balbuceó Ana, incapaz de apartar la vista de él. Grant parpadeaba, su pecho subía y bajaba de forma irregular. Sus ojos recorrían la habitación, intentando comprender dónde estaba. No estaba completamente consciente, pero estaba allí, por primera vez en un año. Estaba de regreso. El Dr. Harris y su equipo comenzaron a moverse con precisión quirúrgica. Luces
Instrumentos y voces llenaron la habitación, pero Hannah apenas los escuchaba. Sus ojos seguían fijos en los de Grant, que ahora parpadeaban lentamente, como si estuviera luchando por salir de un largo sueño. Vamos, Grant, quédate con nosotros, murmuró el doctor mientras revisaba sus signos vitales. Ana dio un paso hacia adelante, el corazón palpitándole en la garganta. Sus manos temblaban, pero no podía evitar acercarse. Y entonces sucedió algo que le cortó la respiración. Grant volvió a buscarla con la mirada. Era como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Ana tragó saliva, se inclinó apenas y susurró: ¿Puedes escucharme? Su voz era suave, casi una súplica. Los labios de Grant se entreabrieron. Su voz salió ronca, débil, como el eco de alguien que ha estado en silencio demasiado tiempo. ¿Quién? Ana sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Soy Ana, dijo con un hilo de voz. Estás a salvo. Los médicos continuaban trabajando a su alrededor, pero Grant parecía aferrarse solo a su presencia. Vamos a trasladarlo a observación, ordenó el doctor Harris. Quiero una evaluación neurológica completa. Ana retrocedió, dándoles espacio, pero antes de que lo desconectaran de algunos equipos, sintió algo en la débil presión de su mano buscando la suya. Su corazón se aceleró, aun cuando finalmente salieron de la habitación para trasladarlo. Ana quedó de pie en el pasillo, con el cuerpo tembloroso y una mezcla de miedo, alivio y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. Las horas siguientes fueron una tormenta de pruebas, luces brillantes y preguntas. Grant respondía lentamente, a veces solo con un parpadeo, a veces con una palabra ronca. Era un comienzo, pero un comienzo milagroso. Aun cuando finalmente lo dejaron descansar, Ana volvió a su lado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz suave que entraba por la ventana. Ella se sentó en la silla, junto a la cama, observándolo respirar. Por primera vez en meses, no era solo un cuerpo inmóvil, conectado a máquinas. Era un hombre vivo, presente. No tienes idea de lo mucho que esperé este momento, susurró Ana. Sus ojos se cerraron un instante, agotada, pero no podía irse. No, ahora. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Los médicos se mostraban asombrados por el progreso de Grant. Su fuerza iba en aumento, su voz se hacía más clara, sus movimientos más seguros. Sin embargo, había un detalle que los preocupaba. No recordaba nada del accidente. Es normal en casos de trauma, explicó el doctor Harris durante una sesión. La mente puede bloquear recuerdos dolorosos. Grant frunció el ceño. Pero tengo flashes, admitió. No imágenes claras, solo sensaciones, miedo, oscuridad y algo más. Hannah escuchaba en silencio desde la esquina de la habitación. Había aprendido a no interrumpir, pero cada palabra de Grant le recorría la piel en esa noche. Cuando todos se fueron, Ana se quedó junto a su cama. Como siempre, si no puedes recordar, no pasa nada, le dijo con ternura. Lo importante es que estás aquí. Grant la miró fijamente, sus ojos azules brillando bajo la tenue luz de la lámpara. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con voz áspera. Ana se sobresaltó. Porque alguien tenía que cuidarte, respondió suavemente. Un silencio cargado se extendió entre los dos. Grant la observó por un largo momento, y aunque no dijo nada, Ana sintió que algo había cambiado como si, en el fondo, empezara a confiar en ella. Las semanas pasaron, y la recuperación de Grant se volvió el centro de la vida de Ana. Cada día lo veía ganar un poco más de fuerza. Primero pudo sentarse sin ayuda, luego sostener una taza, más tarde dar unos pasos con apoyo. Cada pequeño logro era un triunfo, y Ana estaba allí para celebrarlo. No puedo hacerlo, gruñó Grant un día,
aferrado a las barras paralelas de rehabilitación. El sudor le perlaba la frente. «Si puedes», respondió Ana con firmeza, colocándose a su lado. «Has llegado demasiado lejos para rendirte». Ahora Grant levantó la mirada, y por un instante, Ana vio en sus ojos no solo frustración, sino algo más profundo, a miedo a fallar, miedo a volver a perderlo. Todo Ann respiró hondo y dio un paso. Luego otro. Ana sonrió, y su sonrisa fue como un rayo de sol atravesando la tormenta. «Eso es», dijo en voz baja. «Así se empieza Ann por primera vez desde que había despertado». Grant sonrió de verdad. No una sonrisa cortés, no una sonrisa forzada, sino algo genuino, casi vulnerable. Con el tiempo, la relación entre ellos cambió. Grant ya no era solo el paciente, y Ana ya no era solo la enfermera. Se había creado algo invisible entre ellos, algo que hacía que la habitación pareciera más cálida cada vez que estaban juntos. Grant comenzó a hablar más, a preguntarle cosas de su vida. Ana, al principio, respondía con cautela, pero pronto se encontró contándole anécdotas divertidas, sueños de infancia y hasta secretos que nunca había compartido con nadie. Una tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, Ana lo invitó a dar un paseo por el jardín del hospital. El aire fresco le devolvía algo de color a las mejillas de Grant. «Se siente extraño estar afuera», dijo él, mirando el cielo anaranjado, como si hubiera estado bajo tierra durante siglos. «Es que lo estuviste en cierta forma», respondió Ana con suavidad. «Pero lo importante es que volviste». Encaminaron despacio entre los árboles iluminados por la luna. Ana le ofreció su brazo para ayudarlo, y aunque Grant podía sostenerse solo, no la apartó. Había algo reconfortante en ese contacto. Cuando llegaron a un banco de piedra, Grant se detuvo. Ana dijo, su voz grave: «No recuerdo quién era antes del accidente. No sé si era alguien bueno o alguien de quien deba avergonzarme, pero sé algo». Ana lo miró, conteniendo la respiración. «¿Qué cosa?». Grant tomó su mano con suavidad, sus dedos aún débiles pero firmes. «Confío en ti». Esas 3 palabras hicieron que el corazón de Ana diera un vuelco esa noche. Sin embargo, Grant no pudo dormir. Cerró los ojos y de pronto un recuerdo estalló en su mente como un relámpago. La carretera estaba oscura, la lluvia golpeaba el parabrisas, sus manos apretaban el volante. Una sensación de peligro le erizaba la piel. De repente, unas luces se cruzaron en su carril. Giró el volante desesperado, pero los frenos no respondieron. Un segundo antes del impacto, alcanzó a ver una silueta inmóvil a un costado de la carretera. Alguien lo estaba observando. Grant se incorporó de golpe en la cama, el pecho agitándose, el sudor empapando su frente. Ya no era solo una sospecha. Alguien había querido matarlo. Cuando Ana entró en la habitación a la mañana siguiente, notó de inmediato que algo andaba mal. Grant estaba sentado, los ojos clavados en el suelo, la mandíbula tensa. «Grant, ¿qué pasó?», preguntó, con cautela. Él levantó la mirada, sus ojos ardiendo con una mezcla de miedo y determinación. «Lo recuerdo», dijo con voz baja. «El accidente no fue un accidente». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?». «Alguien saboteó mis frenos y había un hombre en la carretera, mirando». El silencio que siguió fue tan denso que Ana sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Ana se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Grant asintió despacio. «No fue un fallo mecánico, lo sentí». Y esa mirada en la oscuridad. Alguien quería que yo no saliera con vida de esa noche. Ana se abrazó a sí misma. El hospital, que siempre le había parecido un lugar seguro, de pronto se sentía demasiado pequeño, demasiado expuesto. «Entonces estamos hablando de intento de asesinato».
La palabra quedó flotando en el aire, fría y terrible. Grant cerró los ojos un momento respirando. «Gando, necesito respuestas», dijo al fin. «Si alguien quiso acabar conmigo, puede intentarlo otra vez en esa tarde». Cuando la mayoría del personal se había ido, Ana fue a los archivos del hospital. Su instinto de enfermera la había llevado muchas veces a leer reportes médicos, pero esta vez lo hizo con una mezcla de miedo y determinación. Página por página revisó el informe del accidente, el análisis de los restos del vehículo, la reconstrucción de los hechos. Why, Ali Low vio una anotación casi desapercibida que le heló la sangre. Frenos deliberadamente manipulados. Probable intervención humana. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo era la intuición de Grant. Alguien había confirmado que el auto fue saboteado. Anne tomó el expediente con manos temblorosas y corrió a la habitación de Grant. «Tenías razón», dijo, mostrándole el documento. No fue un accidente en Grant. Lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Entonces hay alguien allá afuera que quería verme muerto». Ana se sentó en el borde de la cama, su respiración acelerada. «¿Quién podría querer hacerte algo así?». Grant apartó la mirada, como si estuviera luchando con algo dentro de sí mismo. «Más personas de las que crees. El mundo de los negocios no es amable. Han tomado decisiones que hicieron que mucha gente me odiara». Pero mientras hablaba, algo en su expresión cambió. Un recuerdo fugaz pasó por sus ojos, como una sombra. «Nathan», murmuró de pronto. Hannah frunció el ceño. «¿Quién es Nathan?» «Mi medio hermano», respondió Grant, su voz tensa. «Siempre me ha resentido por heredar la empresa de nuestro padre. Si alguien tenía motivos para querer deshacerse de mí, sería él». Ahí, en los días siguientes, Grant y Ana comenzaron a investigar. Con la ayuda de un viejo amigo de confianza de Grant, revisaron registros financieros, movimientos sospechosos y comunicaciones internas de la empresa. Y entonces lo encontraron. Una transferencia de dinero enorme, hecha a un conocido criminal apenas unos días antes del accidente. «No puede ser», susurró Hannah, leyendo los detalles. «Esta cuenta está a nombre de Nathan Carter», terminó Grant, apretando los puños. En el silencio en la habitación era tan intenso que se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. «Lo intentó», dijo Grant, con voz baja pero firme. «Mi propio hermano intentó matarme». Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué vas a hacer?». Grant la miró, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y determinación. «Lo voy a enfrentar en días después». Grant pidió su alta médica anticipada. Aún estaba débil, pero su voluntad era más fuerte que su cuerpo. Ana, aunque preocupada, lo acompañó en la mansión Carter. Se alzaba como un castillo de sombras, imponente y fría. La noche era silenciosa cuando cruzaron el vestíbulo. Nathan los esperaba en el estudio, sentado en un sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano. Cuando vio a su hermano, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya». El muerto ha vuelto a caminar. En Grant se detuvo frente a él, su mirada de hielo. «¿Por qué lo hiciste, Nathan?». La sonrisa de su hermano se torció en algo más oscuro. «¿De verdad no lo sabes? Toda mi vida fui tu sombra, Grant. Siempre tú, el favorito, el heredero, el que lo tenía todo. Yo estaba cansado de esperar mi turno». Ana sintió la tensión en el aire, como si en cualquier momento pudiera estallar una tormenta. «No tenías que hacer esto», dijo Grant, con voz contenida. «Podrías haber hablado conmigo». Nathan rió con amargura. «No quería tu compasión, quería tu lugar». Y entonces el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. La policía entró en la habitación, rompiendo el momento como un trueno. «Nathan Carter», dijo uno de los oficiales.
Está arrestado por intento de homicidio. En la sonrisa de Nathan se desvaneció, reemplazada por furia y desesperación. «Me las vas a pagar, Grant», gritó mientras lo esposaban. Grant permaneció inmóvil, observando cómo lo llevaban. Cuando la puerta se cerró, dejó escapar el aire que había contenido todo ese tiempo. Por fin, la amenaza había terminado en el silencio que quedó en la habitación después de que la policía se llevara a Nathan. Fue casi irreal. Grant permaneció de pie, mirando la puerta cerrada, como si necesitara convencerse de que todo había terminado. Ana dio un paso hacia él. «¿Estás bien?» Grant tardó en responder. Cuando al fin habló, su voz sonó más baja de lo habitual. «No lo sé, pero siento que puedo respirar de nuevo». Ella lo miró, viendo en sus ojos no solo cansancio, sino también alivio. Durante semanas había cargado con el peso de la sospecha, del peligro latente, y ahora por fin podía dejarlo atrás. Grant se dejó caer en un sillón, apoyando los codos en las rodillas y frotándose el rostro. «Es extraño, debería estar furioso, pero lo único que siento es... Trust era mi hermano». Nana se agachó frente a él y tomó su mano. «A veces, incluso la familia puede rompernos el corazón», dijo suavemente, «pero sobreviviste, y eso es lo que importa». En sus ojos se encontraron y por un momento el mundo volvió a reducirse a ese instante. En los días que siguieron, Grant se enfocó en recuperar por completo su fuerza. La terapia física se volvió aún más intensa, pero esta vez su determinación era feroz. Ana lo acompañaba en cada sesión, alentándolo en cada paso. «Más despacio», le dijo una mañana, mientras él practicaba caminar sin apoyo. «No», respondió Grant, con una sonrisa desafiante. «Quiero poder caminar contigo fuera de este hospital». Ana rió, negando con la cabeza. «Si sigues a este ritmo, lo harás antes de lo que imaginas». Y así fue. Semanas después, Grant salió por primera vez del hospital sin silla de ruedas ni bastón. El aire fresco de la tarde lo envolvió y por un segundo cerró los ojos, disfrutando la sensación de libertad. Ana estaba junto a él y de repente, sin pensarlo, él tomó su mano. Ella se sobresaltó, pero no la retiró. «Gracias», dijo Grant en voz baja, «no solo por cuidarme, sino por no dejarme caer cuando todos los demás lo hicieron». Ana sintió un calor inesperado en el pecho. «No podía abandonarte», respondió. «Había algo en ti que me pedía que me quedara». Grant la miró, sus ojos brillando con algo más que gratitud. «¿Y ahora?» preguntó. «¿Seguirás quedándote?» El silencio que siguió estuvo cargado de algo nuevo, algo que Hannah ya no podía negar. La conexión entre ellos había dejado de ser solo profesional. En una noche, Grant la invitó a cenar en la mansión Carter. Cuando Ana llegó, se sorprendió al encontrar el comedor iluminado por la suave luz de las velas. Sobre la mesa había 2 platos perfectamente servidos y un ramo de rosas frescas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, intentando ocultar su sonrisa. «Cena», respondió Grant con naturalidad. «Solo tú y yo». Mientras cenaban, Grant parecía más callado que de costumbre. Sus ojos la seguían con atención, como si quisiera grabar cada gesto en su memoria. «¿En qué piensas?», preguntó Ana. Finalmente Grant dejó la copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «¿En cuántas personas se alejaron de mí cuando estaba en coma?», dijo. «Amigos, familias, todos me dieron por perdido». Ana bajó la mirada. «Lo sean, yo los vi». Grant extendió la mano y cubrió la de ella. «Pero tú no te fuiste. Día tras día estuviste allí, cuando no podía abrir los ojos, cuando no podía moverme, cuando todos me consideraban un caso perdido. Tú fuiste la única que creyó en mí». Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Nunca había pensado en ello de esa manera. Para ella, cuidar de Grant
no había sido un deber, sino algo que simplemente sabía que debía hacer. Anne Grant sonrió suavemente, sus dedos rozando los de ella. No tengo todo resuelto todavía, admitió. Pero hay algo que sí sé con certeza. No quiero imaginar mi vida sin ti. El aire entre ellos se volvió más denso, más íntimo. Ana no dijo nada, pero la forma en que apretó su mano fue la única respuesta que Grant necesitaba, por primera vez en mucho tiempo. Ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. El mundo de Grant había cambiado para siempre, pero lo más sorprendente era cómo se sentía por dentro. Antes del accidente, su vida había sido una sucesión interminable de reuniones, contratos y poder. Ahora, sentado en el jardín de la mansión, junto a Ana, descubría algo que nunca había experimentado. Paz en el viento movía suavemente las hojas de los árboles, y la luna iluminaba el cielo. Grant la observó en silencio, mientras ella hablaba de algo cotidiano, pero apenas podía concentrarse en las palabras. Solo pensaba en lo diferente que era con ella. ¿Por qué me miras así?, preguntó Ana. Con una sonrisa tímida en Grant, se encogió de hombros. Porque me doy cuenta de que eres la razón por la que estoy aquí. No hablo solo de estar vivo, sino de haber recuperado las ganas de seguir adelante. Ana parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. Grant, no, déjame terminar, dijo él, inclinándose un poco hacia ella. Antes del accidente creía que lo tenía todo en dinero, poder, influencia, pero en el momento en que estuve atrapado en esa cama, todo eso dejó de significar algo. Lo único que importaba era que alguien estuviera allí, y esa persona fuiste tú. Las palabras lo dejaron en silencio a ambos. Ana sintió que algo en su pecho se derretía. No hice nada especial, susurró Grant. Sonrió con suavidad. Si lo hiciste, me devolviste la vida. En los días siguientes, su relación se volvió más cercana. Caminaban juntos por la casa, desayunaban en la terraza y hasta revisaban algunos documentos de la empresa, como si fueran un equipo. Grant encontraba en Ana la tranquilidad que nunca había tenido, y Ana descubría en él una versión más humana y vulnerable que contrastaba con el hombre frío y distante que había visto en los periódicos en una noche. Grant la llevó al mirador de la mansión. El cielo estaba teñido de tonos dorados y naranjas, la ciudad extendiéndose a lo lejos como un océano de luces. Es hermoso, dijo Ana, con la voz llena de asombro. Anne Grant la miró con una mezcla de ternura y decisión. No tan hermoso como tú. Ana se sonrojó, bajando la mirada. Qué encantador, señor Carter, bromeó para disimular su emoción, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio que Grant no estaba bromeando. Sus ojos reflejaban algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Anne Grant respiró hondo, como si estuviera tomando valor. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella. Ana se cubrió la boca con las manos, sin poder creer lo que estaba viendo. Anne Grant sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero deslumbrante. Ana, dijo, su voz temblando apenas. Antes de ti, creía que lo tenía todo, pero estaba vacío. Tú llenaste ese vacío. Tú fuiste mi luz en la oscuridad, mi fuerza, cuando no podía moverme. Ana sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No, tienes que responder ahora, continuó Grant. Solo quiero que sepas que quiero pasar mi vida demostrándote lo que significas para mí. ¿Quieres casarte conmigo? El tiempo pareció detenerse. Ana asintió rápidamente, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, logró decir al fin, con la voz entrecortada. Sí, Grant. 1000 veces sí. En Grant se puso de pie y le colocó el anillo en el dedo. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que en ese momento todo el dolor, la soledad y el miedo quedaban atrás. Por primera vez,
Desde su despertar, Grant no solo se sentía vivo, se sentía completo. En los días que siguieron, la mansión se llenó de una energía distinta. Grant ya no caminaba como un hombre en recuperación, sino como alguien que había encontrado un propósito. Ana, por su parte, se descubrió sonriendo sin motivo, esperando con ansias cada nuevo día. Nunca pensé que volvería a ser feliz, le confesó una tarde, mientras caminaban de la mano por el jardín, pero ahora no puedo imaginar mi vida sin esto. Ana lo miró, con los ojos brillantes. Entonces, no lo imagines, respondió suavemente. Simplemente vívelo. El gran día llegó más rápido de lo que Ana imaginaba. La mansión Carter se transformó en un escenario de ensueño. Los jardines estaban decorados con rosas blancas. Luces centelleantes colgaban de los árboles y el aire estaba impregnado de la fragancia de las flores frescas. Ana, de pie, frente a un gran espejo, apenas reconocía su propio reflejo. El vestido blanco caía con delicadeza, como una nube de luz, y su cabello estaba recogido en un peinado sencillo pero elegante. «Estás hermosa», susurró Lisa, su dama de honor, que la observaba con lágrimas en los ojos. Ana respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su pecho. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo con una sonrisa. «Nerviosa, créelo», respondió Lisa, tomándola de las manos. «Has pasado por tanto para llegar aquí. Te lo mereces». El murmullo de los invitados se apagó cuando la música comenzó a sonar. Ana se detuvo en la entrada del jardín y, al mirar hacia el altar, lo vio en Grant, vestido con un smoking clásico, esperándola con una mirada que lo decía todo. En cada paso que Ana dio por el pasillo, fue como si el tiempo se ralentizara. Sus nervios desaparecieron, reemplazados por una calma cálida. Para ella, no existían los invitados, ni las luces, ni la música. Solo Grant, cuando llegó a su lado. Él tomó sus manos con ternura. «Pensé que no llegarías», susurró con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Nunca te dejaría esperando», respondió Ana, con los ojos brillando. El oficiante comenzó a hablar, pero para ambos las palabras eran un murmullo lejano. Todo lo que podían ver era el uno al otro. «Prometo estar contigo en cada amanecer y en cada tormenta», dijo Grant, su voz firme y cargada de emoción. «Prometo protegerte, respetarte y amarte, no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles». Ana sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. «Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides, apoyarte cuando el mundo se vuelva pesado y reír contigo, aún en los días más grises». El oficiante sonrió. «Por el poder que me ha sido otorgado, los declaro marido y mujer». Grant tardó en responder. Cuando al fin habló, su voz sonó más baja de lo habitual. «No lo sé, pero siento que puedo respirar de nuevo». Ella lo miró, viendo en sus ojos no solo cansancio, sino también alivio. Durante semanas había cargado con el peso de la sospecha, del peligro latente, y ahora por fin podía dejarlo atrás. Anne Grant se dejó caer en un sillón, apoyando los codos en las rodillas y frotándose el rostro. «Es extraño, debería estar furioso, pero lo único que siento es tristeza». «Era mi hermano». Anankana se agachó frente a él y tomó su mano. «A veces, incluso la familia puede rompernos el corazón», dijo suavemente. «Pero sobreviviste, y eso es lo que importa». Sus ojos se encontraron, y por un momento el mundo volvió a reducirse a ese instante. En los días que siguieron, Grant se enfocó en recuperar por completo su fuerza. La terapia física se volvió aún más intensa, pero esta vez su determinación era feroz. Ana lo acompañaba en cada sesión, alentándolo en cada paso. «Más despacio», le dijo una mañana, mientras él practicaba caminar sin apoyo.
No, respondió Grant, con una sonrisa desafiante. Quiero poder caminar contigo fuera de este hospital. Ana rió, negando con la cabeza. Si sigues a este ritmo, lo harás antes de lo que imaginas. Y así fue. Semanas después, Grant salió por primera vez del hospital sin silla de ruedas ni bastón. El aire fresco de la tarde lo envolvió y por un segundo cerró los ojos. Disfrutando la sensación de libertad, Ana estaba junto a él y de repente, sin pensarlo, él tomó su mano. Ella se sobresaltó, pero no la retiró. Gracias, dijo Grant en voz baja, no solo por cuidarme, sino por no dejarme caer cuando todos los demás lo hicieron. Ana sintió un calor inesperado en el pecho. No podía abandonarte, respondió. Había algo en ti que me pedía que me quedara. Grant la miró, sus ojos brillando con algo más que gratitud. ¿Y ahora? Priga, ¿seguirás quedándote? El silencio que siguió estuvo cargado de algo nuevo, algo que Hannah ya no podía negar. La conexión entre ellos había dejado de ser solo profesional. En una noche, Grant la invitó a cenar en la mansión Carter. Cuando Ana llegó, se sorprendió al encontrar el comedor iluminado por la suave luz de las velas. Sobre la mesa había 2 platos perfectamente servidos y un ramo de rosas frescas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, intentando ocultar su sonrisa. Cena, respondió Grant con naturalidad. Solo tú y yo. Mientras cenaban, Grant parecía más callado que de costumbre. Sus ojos la seguían con atención, como si quisiera grabar cada gesto en su memoria. ¿En qué piensas?, preguntó Ana. Finalmente Grant dejó la copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia ella. ¿En cuántas personas se alejaron de mí cuando estaba en coma?, dijo. Amigos, familias, todos me dieron por perdido. Ana bajó la mirada. Lo sé, yo los vi. Grant extendió la mano y cubrió la de ella. Pero tú no te fuiste. Día tras día estuviste allí, cuando no podía abrir los ojos, cuando no podía moverme, cuando todos me consideraban un caso perdido. Tú fuiste la única que creyó. En mí Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Nunca había pensado en ello de esa manera. Para ella, cuidar de Grant no había sido un deber, sino algo que simplemente sabía que debía hacer. Grant sonrió suavemente, sus dedos rozando los de ella. No tengo todo resuelto todavía, admitió, pero hay algo que sí sé con certeza. No quiero imaginar mi vida sin ti. En el aire entre ellos se volvió más denso, más íntimo. Hannah no dijo nada, pero la forma en que apretó su mano fue la única respuesta que Grant necesitaban por primera vez en mucho tiempo. Ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. El mundo de Grant había cambiado para siempre, pero lo más sorprendente era cómo se sentía por dentro. Antes del accidente, su vida había sido una sucesión interminable de reuniones, contratos y poder. Ahora, sentado en el jardín de la mansión junto a Ana, descubría algo que nunca había experimentado. Paz en el viento movía suavemente las hojas de los árboles y la luna iluminaba el cielo. Grant la observó en silencio, mientras ella hablaba de algo cotidiano, pero apenas podía concentrarse en las palabras. Solo pensaba en lo diferente que era con ella. ¿Por qué me miras así?, preguntó Ana. Con una sonrisa tímida, Grant se encogió de hombros. Porque me doy cuenta de que eres la razón por la que estoy aquí. No hablo solo de estar vivo, sino de haber recuperado las ganas de seguir adelante. Ana parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. Grant. No, déjame terminar, dijo él, inclinándose un poco hacia ella. Antes del accidente creía que lo tenía todo en dinero, poder, influencia, pero en el momento en que estuve atrapado en esa cama, todo eso dejó de significar algo. Lo único que importaba era que alguien estuviera allí.
Y esa persona fuiste tú. En las palabras lo dejaron en silencio a ambos. Ana sintió que algo en su pecho se derretía. No hice nada especial, susurró un gran. Sonrió con suavidad. Si lo hiciste, me devolviste la vida en los días siguientes. Su relación se volvió más cercana. Caminaban juntos por la casa, desayunaban en la terraza y hasta revisaban algunos documentos de la empresa, como si fueran un equipo. Grant encontraba en Ana la tranquilidad que nunca había tenido, y Ana descubría en él una versión más humana y vulnerable que contrastaba con el hombre frío y distante que había visto en los periódicos una noche. Grant la llevó al mirador de la mansión. El cielo estaba teñido de tonos dorados y naranjas. La ciudad extendiéndose a lo lejos, como un océano de luces. Es hermoso, dijo Ana, con la voz llena de asombro en Grant. La miró con una mezcla de ternura y decisión. No tan hermoso como tú, Ana, se sonrojó, bajando la mirada. Qué encantador, señor Carter, bromeó para disimular su emoción, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio que Grant no estaba bromeando. Sus ojos reflejaban algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Grant respiró hondo, como si estuviera tomando valor. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella. Ana se cubrió la boca con las manos, sin poder creer lo que estaba viendo. Grant sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo, pero deslumbrante. Ana, dijo, su voz temblando apenas, antes de ti, creía que lo tenía todo, pero estaba vacío. Tú llenaste ese vacío. Tú fuiste mi luz en la oscuridad, mi fuerza cuando no podía moverme. Ana sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No tienes que responder ahora, continuó Grant. Solo quiero que sepas que quiero pasar mi vida demostrándote lo que significas para mí. ¿Quieres casarte conmigo? El tiempo pareció detenerse. Ana asintió rápidamente, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, logró decir, al fin, con la voz entrecortada. Sí, Grant. 1000 veces. Sí, en Grant. Se puso de pie y le colocó el anillo en el dedo. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que en ese momento todo el dolor, la soledad y el miedo quedaban atrás por primera vez desde su despertar. Grant no solo se sentía vivo, se sentía completo. En los días que siguieron, la mansión se llenó de una energía distinta. Grant ya no caminaba como un hombre en recuperación, sino como alguien que había encontrado un propósito. Ana, por su parte, se descubrió sonriendo sin motivo, esperando con ansias cada nuevo día. Nunca pensé que volvería a ser feliz, le confesó una tarde, mientras caminaban de la mano por el jardín. Pero ahora no puedo imaginar mi vida sin esto. Ana lo miró, con los ojos brillantes. Entonces no lo imagines, respondió suavemente. Simplemente vívelo. El gran día llegó más rápido de lo que Ana imaginaba. La mansión Carter se transformó en un escenario de ensueño en los jardines. Estaban decorados con rosas blancas. Luces centelleantes colgaban de los árboles y el aire estaba impregnado de la fragancia de las flores frescas. Ana, de pie frente a un gran espejo, apenas reconocía su propio reflejo. El vestido blanco caía con delicadeza como una nube de luz, y su cabello estaba recogido en un peinado sencillo, pero elegante. Estás hermosa, susurró Lisa, su dama de honor, que la observaba con lágrimas en los ojos. Ana respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su pecho. No puedo creer que esto esté pasando, dijo con una sonrisa. Nerviosa. Créelo, respondió Lisa, tomándola de las manos. Has pasado por tanto para llegar aquí. Taylor Mereces. El murmullo de los invitados se apagó cuando la música comenzó a sonar. Ana se detuvo en la entrada del jardín y, al mirar hacia el altar,
lo vio en Grant, vestido con un smoking clásico, esperándola con una mirada que lo decía todo. En cada paso que Ana dio por el pasillo, fue como si el tiempo se ralentizara. Sus nervios desaparecieron, reemplazados por una calma cálida. Para ella no existían los invitados, ni las luces, ni la música, solo Grant. Cuando llegó a su lado, él tomó sus manos con ternura. Pensé que no llegarías, susurró con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Nunca te dejaría esperando, respondió Ana, con los ojos brillando. El oficiante comenzó a hablar, pero para ambos las palabras eran un murmullo lejano. Todo lo que podían ver era el uno al otro. Prometo estar contigo en cada amanecer y en cada tormenta, dijo Grant, su voz firme y cargada de emoción. Prometo protegerte, respetarte y amarte, no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Ana sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides, apoyarte cuando el mundo se vuelva pesado y reír contigo, aun en los días más grises. El oficiante sonrió. Por el poder que me ha sido otorgado, los declaro marido y mujer. Los invitados estallaron en aplausos cuando Grant levantó el rostro de Ana con delicadeza y la besó. Fue un beso cargado de gratitud, de alivio, de una promesa silenciosa de que lo peor había quedado atrás. A la recepción fue un verdadero cuento de hadas. Los invitados brindaban, las luces brillaban y la música llenaba el aire. Ana y Grant bailaron su primer vals como esposos bajo un cielo estrellado, rodeados de las personas que creían en ellos, en un momento de calma. Mientras todos reían y conversaban, Grant tomó a Ana de la mano y la llevó a un rincón del jardín. Lejos del bullicio, quería este momento a solas, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó ella, sonriendo. Grant la miró con ternura. Porque quiero grabar en mi memoria cada segundo de este día. Porque quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca volveré a dejarte ir. Ana se apoyó en su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante. Entonces, prométeme algo, susurró. Prométeme que este será solo el comienzo. Grant sonrió, besando su frente. Lo prometo. Y por primera vez, Ana se permitió creer que el destino los había llevado exactamente al lugar donde debían estar. A los primeros meses de matrimonio fueron un torbellino de cambios para Grant y Ana. La mansión Carter, que alguna vez había sido fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. El aroma de café recién hecho en las mañanas, el sonido de risas en los pasillos, la música que Hannah ponía mientras cocinaba algo improvisado. En Grant había vuelto oficialmente a Carter Enterprises. Los miembros de la junta lo recibieron con asombro y respeto, y aunque el trabajo era intenso, ya no lo consumía por completo como antes. Ahora, al final del día, lo que más esperaba era volver a casa. Una noche, Ana lo encontró en su despacho, revisando documentos con el ceño fruncido. ¿Día difícil?, preguntó. Apoyándose en el marco de la puerta, Grant levantó la mirada y sonrió suavemente a Audusimpri. Hasta que entraste. Hannah rió y se acercó, sentándose en el borde del escritorio. ¿Podrías dejar esos papeles por un rato, no crees? Grant la miró como si estuviera considerando algo muy serio, y luego dejó la pluma a un lado. Tienes razón. Salieron al jardín, donde el cielo estaba cubierto de estrellas. Grant tomó la mano de Ana y la llevó hasta el mismo banco de piedra, donde meses atrás le había dicho que confiaba en ella. ¿Sabes?, dijo él, con voz reflexiva, sigo soñando con aquella noche. Con el accidente en... Ana frunció el ceño, preocupada. ¿Pesadillas? Grant negó con la cabeza.
No, Ann, ya no me asusta. Es como si mi mente quisiera recordarme de dónde vengo, para no olvidar a dónde voy. Ana apretó su mano, y hacia dónde vamos es juntos, dijo con una sonrisa tranquila, pero no todo era calma. La prensa aún seguía interesada en el milagro Carter, como lo llamaban, y los fotógrafos los perseguían con insistencia. Una mañana, al salir de un evento benéfico, las cámaras los rodearon y comenzaron a lanzar preguntas. ¿Es cierto que su hermano intentó matarlo? ¿Cómo se siente al volver a la empresa después del escándalo? ¿Qué papel tuvo su esposa en su recuperación? Ana sintió la presión de los flashes, el ruido de las voces, pero Grant la tomó de la mano con fuerza y la guió a través de la multitud. Sin decir una palabra, aun cuando finalmente subieron al auto y se alejaron, Ana dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Nunca me acostumbraré a esto, dijo con un suspiro Grant. La miró de reojo y sonrió. Yo tampoco, pero lo importante es que lo enfrentamos juntos. Ana apoyó su cabeza en el hombro de Grant, sintiendo que en ese momento nada podía dañarlos. En las semanas siguientes, decidieron tomarse unos días lejos de todo y viajar a la costa. El sonido de las olas y el aroma del mar fueron el respiro que ambos necesitaban en una tarde, mientras caminaban descalzos por la arena. Ana se detuvo a observar el atardecer. Nunca había visto algo tan hermoso. Susurró Grant. Se colocó detrás de ella, rodeándola con sus brazos. Yo sí, respondió en voz baja. Te veo a ti todos los días. Ana se volvió hacia él. Rindo suavemente sigue siendo tan encantador como siempre. Grant la miró con seriedad. No es encanto, es la verdad. Después de todo lo que pasamos, solo quiero asegurarme de que nunca dudes de lo que siento. Ana le acarició el rostro con ternura. Nunca lo dudaré. Anagi, bajo el cielo teñido de tonos dorados y rosados, sintieron que el amor que los había unido en medio del dolor era ahora más fuerte que nunca. El viaje Costa marcó un antes y un después. De regreso a la ciudad, Grant y Ana parecían más unidos que nunca. Los días se llenaron de proyectos compartidos, en restaurar algunos espacios de la mansión, organizar eventos benéficos y trabajar juntos para convertir Carter Enterprises en una empresa más humana. Grant ya no era el mismo hombre que había sido antes del accidente. Su mirada tenía más calidez, sus decisiones más compasión. Cada vez que entraba a una reunión, recordaba los días en los que no podía ni abrir los ojos, y eso lo impulsaba a valorar cada minuto de su nueva oportunidad. Ana, por su parte, también había cambiado. La tímida enfermera que solía caminar en silencio por los pasillos del hospital, ahora era una mujer segura de sí misma, capaz de estar al lado de uno de los hombres más influyentes de la ciudad, sin perder su esencia. Meses después, en una tarde tranquila, Grant llevó a Ana al mismo mirador donde le había propuesto matrimonio. El cielo estaba pintado de tonos dorados y rosados por el atardecer, y la ciudad brillaba a lo lejos. Cuando estuve en coma, comenzó Grant, tomando sus manos. Todo era oscuridad. No podía moverme, no podía hablar, no podía pedir ayuda, pero había algo que me mantenía con vida en la sensación de que alguien estaba allí. Ana sintió un nudo en la garganta. Yo estaba allí, susurró Grant. Sonrió. Lo sé, lo sentí. Y ahora que estoy aquí, cada día, quiero recordarte que tú eres la razón por la que sigo. De pie. Ana no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No sabes cuánto significa escucharte decir eso. Grant la abrazó, sosteniéndola con fuerza. Lo sé, porque yo también lo siento. Pasamos por el fuego, Ana, y salimos más fuertes. Esa noche celebraron con amigos y familiares. Las luces de la mansión brillaban como estrellas, la música llenaba el aire y las risas resonaban por todos los pasillos. Grant alzó su copa para un brindis. Hace un año
dijo, mirando a los presentes. Nadie pensaba que estaría aquí. Pero no solo estoy vivo, estoy agradecido. Aprendí que la vida no se mide por lo que posees, sino por las personas que se quedan a tu lado cuando todo parece perdido. Sus ojos buscaron a Hannah y se detuvieron en ella, y yo encontré a la persona que nunca se fue. Un aplauso cálido llenó la sala, y Ana sintió que su corazón estaba a punto de desbordarse de felicidad. Más tarde, cuando todos se habían ido, Hannah y Grant salieron al jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, ¿sabes?, dijo Ana, tomando aire fresco. A veces pienso que todo lo que vivimos fue como un cuento difícil, lleno de pruebas, pero con un final feliz. Grant sonrió, tomándola de la mano. No es el final, Ana, es apenas el comienzo. Ella apoyó su cabeza en su hombro mientras caminaban juntos hacia la casa, y en ese instante, bajo el manto estrellado, supo que era verdad. Habían pasado por el dolor, por el miedo y por la incertidumbre, pero habían encontrado algo que valía más que todo el dinero y el poder del mundo, un amor verdadero. Y así, mientras las luces de la mansión se apagaban poco a poco, Grant y Ana siguieron su camino, dispuestos a escribir el resto de su historia.